Los tres países bálticos son muy pequeños, donde solo Estonia y Lituania, cultural, étnica y lingüísticamente, son pueblos bálticos. Estonia tiene más afinidad con Finlandia. En el Neolítico, un pueblo indoeuropeo, los baltos, ocupó esta región. El proceso de unificación de las tribus bálticas y las relaciones comerciales con Bizancio a lo largo de la Vía del Ámbar llevaron a la constitución de la primera entidad nacional que tomó su forma definitiva en el siglo XVIII. Perteneciente al Patrimonio Mundial de la UNESCO, Vilnius es una mezcla de antigüedad y modernidad, de herencias paganas y tradiciones cristianas, de palacios y rascacielos y de mezcla de idiomas. Lo primero que hacemos al llegar es instalarnos en nuestro hotel. El Reval Hotel Lietuva, que significa Lituania. Allí tenemos el castillo que se construyó en el siglo XIV y fue destruido en el XVII durante la guerra. El edificio amarillo es el Museo Nacional. El río Vilna, que desemboca en el río Merisa, y ahora cruzamos el río Neris, que nace en el norte de Bielorrusia. La iglesia de Pedro y Pablo está situada en el barrio Antakainis. Es un templo católico de estilo barroco tardío de los siglos XVII y XVIII. La fachada, robusta, tiene un sector central ancho y está flanqueada por dos torres semicirculares que le confieren cierto aspecto disonante. Tiene forma de cruz latina con tres naves. El interior vemos que es absolutamente blanco y allí trabajaron Giovanni Perti y Girolamo Galli de la región del lago de Como del siglo XVII. Presenta una gran abundancia y variedad de molduras en estuco, y las esculturas están basadas en el relato de la vida de los santos de Piotr Skarga, que fue jesuita, predicador, hagiógrafo y escritor polaco, figura de la contrarreforma católica en Polonia. La iglesia tiene más de 2000 composiciones figurativas. La ornamentación de la cúpula exalta el tema general de la iglesia. Aquí podemos ver la representación de los símbolos del mal y están alejados ya que no tienen derecho a entrar a la iglesia. Vemos también dos grandes tambores militares turcos del siglo XVII que se trajeron durante la campaña militar contra los turcos por el fundador de la iglesia, el duque Casimir Spak, que se encuentra por otro lado enterrado debajo del umbral de la iglesia.
Por detrás, en la Capilla de las Reinas, vemos la imagen de Santa Mónica, que fue la madre de San Agustín. Vamos a entrar ahora en la capilla de San Agustín. Los dos altares grandes se construyeron en el siglo XVIII. Aquí vemos representada la maternidad. Estas imágenes representan, esta la chica del campo y esta otra la chica de la ciudad. Los dos altares grandes se construyeron en el siglo XVIII. Este es el altar de la Piedad de la Virgen. Era una época difícil debido a las guerras y a las pestes, y ahí vemos a la Virgen rompiendo simbólicamente las flechas. Esta es la caja del siglo XVII que se utilizaba para pagar a los soldados. Este es el escudo del fundador de la iglesia. En el nicho, la imagen de San Pedro con las llaves. Y aquí vemos la lámpara con la forma del barco de Pedro el Pescador, que es del siglo XIX. La cúpula es de 40 metros de alto y alrededor de ella están los 4 evangelistas. Y el altar de las 5 vidas del Salvador. Sobre las columnas vemos niños. Uno de ellos está llorando en sentido simbólico. Esta es la imagen de Juan Pablo II, que estuvo aquí en el año 1993. Este es el altar principal que nadie sabe por qué no llegó a terminarse. En la imagen de la resurrección vemos que el cuerpo está algo inclinado. Es una imagen poco frecuente para el momento de la resurrección. Esta es María Magdalena y vemos que su ropa pertenece al siglo XVII. Hay una hipótesis que el escultor italiano Berni esculpió a su mujer. Por otro lado, se puede apreciar como si hubiera un diálogo mudo entre María Magdalena y el Cristo resucitado. Vemos al fundador de la iglesia como si fuera un guerrero romano. Aquí vemos motivos de las guerras y de las masacres de la época en la que se fundó la iglesia. Vemos a los guerreros y también a angelitos con espadas. Arriba, San Casimiro, que es el santo patrono de Lituania del siglo XV, pero que no era guerrero. Y en este costado, la escena de la separación de las aguas. El edificio del ex arsenal de armas, ahora convertido en Museo de las Artes Aplicadas. En lo alto, lo que se considera el símbolo de la ciudad, la Torre de Gediminas. Estamos llegando al Palacio Presidencial.
Mindaugas fue el fundador del Gran Ducado lituano. A mediados del siglo XIII, las tribus bálticas fueron amenazadas por el norte y por el oeste y se reunieron bajo la dirección de Mindaugas. Por razones políticas, luego recibió la corona real del Papa Inocencio IV y fue el primer gobernante lituano en convertirse al cristianismo. Después de su muerte, Lituania vuelve al paganismo y en el siglo XIV fue el único país pagano en Europa. Mindaugas fue también el fundador de la primera catedral de Vilnius. La fachada de la iglesia de Santa Ana es una obra maestra del estilo gótico. El interior, que fue destruido, se reconstruyó en estilo moderno. El culto de Santa Ana en Europa tuvo su auge durante los siglos XV y XVI. En esa época aquí comenzó siendo una capilla. En su construcción se utilizaron 33 diferentes tipos de ladrillos. Junto a la de Santa Ana se encuentra la iglesia de los Bernardinos. Es una iglesia franciscana. En el siglo XV se quemó y desde entonces se reconstruyó varias veces. Fue incluida en la muralla defensiva de la ciudad y se convirtió en una fortaleza. Bajo el techo, la galería con las troneras que aún se conservan hasta hoy, por afuera. Pero el resto es renacentista del siglo XVII. Vamos a conocerla por dentro. El interior es un contraste con la que ya visitamos de Pedro y Pablo. Esta iglesia fue muy dañada durante la época soviética y todavía no se ha restaurado totalmente. Tiene restos de estilo gótico y de estilo barroco. Estos frescos también son de época barroca. El altar que vemos de madera está reconstruido. Y de aquí nos dirigimos a la iglesia de San Miguel. La iglesia de San Miguel se fundó a finales del siglo XVI por el canciller duque de Lituania, Leonas Sapiega. Una anécdota cuenta que una vez el señor Sapiega contemplaba cómo las monjas bernardinas iban a la iglesia de San Bernardina para sus oraciones, pero su convento quedaba del otro lado del río. Por piedad del señor Sapiega, mandó construir esta iglesia y su convento al lado. Ahora la iglesia es un museo de arquitectura. Lituania está considerada la ciudad del ámbar. Vamos ahora a visitar el Museo del Ámbar. Aquí se indica cuál es la región del ámbar. Pues es lo que vamos a ver aquí, los restos arqueológicos. Los dos hornos de cerámica de finales del siglo XV, también los objetos de cerámica que se encontraron aquí. Todos. Y así vamos de cuadro. Y también el pequeño fragmento de superficie de la calle del siglo XVI. Y también los arcos de un edificio del siglo XVII. Y esto todo aquí se encontró por casualidad. Dejamos el Museo del Ámbar y nos vamos a dirigir hacia la calle principal de Vilnius. Aquí nos encontramos en una zona de restaurantes.
Esta calle comienza en el castillo hacia el sur, tiene 1,5 km de largo y termina cerca de la Puerta del Alba. Al principio era la calle comercial donde se armaba el mercado. Y en esta calle se encuentra el 30% de los edificios del casco antiguo. Tiene casas de estilo gótico, de estilo barroco. Y allá divisamos en color amarillo la iglesia de los Santos Juanes, que más tarde iremos a visitar. Este edificio en su frente tiene una placa que marca la fecha en que fue declarada la República Independiente, el 16 de febrero de 1918. Llegamos al territorio de la universidad, donde se encuentra la iglesia de los Santos Juanes. El campanario de la iglesia es el edificio más alto de la ciudad. Ya en la zona de la universidad nos vamos a dirigir primeramente al denominado patio italiano. Se accede por esa puerta abovedada. Hace mucho tiempo aquí había un seminario antiguo, luego formó parte de la universidad y hoy es un instituto de cultura italiana. Se dan conciertos, festivales y a menudo se utiliza para filmar películas. Luego de visitar el patio italiano, nos dirigimos hacia los patios de la universidad. Este es el mapa que indica los 13 patios de la universidad. Este es el patio central de la Universidad de Vilnius, la más antigua de los países bálticos. De los 13 patios que tiene, veremos los 3 principales, formados entre los siglos XVI y XVIII. La torre es observatorio astronómico, uno de los más antiguos de Europa, fundado en el siglo XVIII. También está la Biblioteca Antigua y la Facultad de Historia. Ahora vamos hacia los otros 2 patios. Este es el patio de Sarbievius, un famoso poeta que fue alumno y catedrático de esta universidad. Es el lugar de encuentro de los estudiantes de Historia y de Filosofía. En el mes de septiembre se realiza aquí la ceremonia de matriculación, que consiste en lanzar a los estudiantes a la pileta. Allá distinguimos la biblioteca. Cuando se cumplieron los 400 años de su fundación, los profesores pintaron los frescos en su interior.
Estamos ahora en el patio mayor, ubicado frente a la iglesia de los Santos Juanes. Aquí tienen lugar las ceremonias. Está la entrada principal de la universidad y vemos que a ambos lados hay dos esculturas. La mujer representa a la Facultad de Humanidades y el hombre a la de Ciencias Exactas. La entrada principal es de estilo clásico. En la iglesia tenemos el estilo barroco. Y aquí vemos las arcadas renacentistas que, como en el patio italiano, fueron abiertas, pero luego se cerraron. En la pared una placa conmemorativa del fundador de la universidad, Gran Duque lituano Rey de Polonia, Esteban Báthory. En el siglo XVI, el siglo de la Reforma, para consolidar la Iglesia Católica, los jesuitas fundaron el Colegio de Teología. Y 9 años más tarde, Esteban Báthory transformó el colegio en la Universidad y Academia. Fue en el año 1579, que es la fecha oficial de la fundación de la universidad. Visitamos ahora el interior de la iglesia. Esta iglesia se fundó en el siglo XIV, después de la cristianización del país, y fue varias veces reconstruida. A principios del siglo XVIII se reconstruyó en estilo barroco y la última vez en el XIX en estilo clásico. También sufrió deterioros en la época soviética. Algunos de los pocos frescos antiguos que quedan Vamos a entrar ahora en la capilla de Santa Ana. En realidad la santa no se encuentra dentro de la capilla. Estamos llegando ahora al Palacio Presidencial de la República. Estamos en el 2008 y el nombre actual del presidente es Valdas Adamkus. El palacio fue fundado a fines del siglo XV como palacio episcopal. A fines del siglo XVIII se establecieron los gobernadores del Imperio ruso. En 1812 aquí se estableció Napoleón durante su campaña militar contra Rusia y estuvo durante 3 semanas. Fue reconstruido a principios del siglo XIX por un arquitecto de San Petersburgo y después de la Segunda Guerra, en época soviética, fue Palacio de Artistas, luego fue Embajada de Francia y actualmente es el Palacio Presidencial. Y ya estamos en la catedral que se encuentra al pie de la colina de Jerimín. Y allá distinguimos la capilla de San Casimiro que más tarde vamos a visitar. A lo lejos distinguimos las 3 cruces que homenajean a unos mártires franciscanos. El campanario está construido sobre el tejado de una torre defensiva. La estructura y la forma de la catedral datan de finales del siglo XVIII y es un ejemplo de la arquitectura clásica. En las fachadas laterales se puede ver cierta influencia de Andrea Palladio, arquitecto italiano de la República de Venecia. A su lado, en cambio, la capilla de Casimiro de Polonia es de estilo barroco y se realizó en gres sueco por el arquitecto Tenkala. Esta es la plaza de la catedral, que es el lugar donde comienza la historia de Vilnius. Sobre el tejado 3 esculturas de Kazimierz Gejski, San Casimiro y San Estanislao a los costados y Santa Elena en el centro. Frente a la catedral vemos una baldosa. Esta baldosa significa milagro.
Una vez encima de ella hay que pensar con fuerza un sueño, cerrar los ojos y dar 3 vueltas en el sentido de las agujas del reloj. Aquí han sido coronados y enterrados los soberanos lituanos desde la época del gran duque Vytautas. Una placa recordatoria al Papa Juan Pablo II, que visitó la iglesia en 1993. La iglesia, convertida en galería de arte en época soviética, fue la primera de las iglesias lituanas a la que se restituyó el culto en 1989. La capilla de San Casimiro es un notable ejemplo del primer barroco. Está coronada por una cúpula decorada con hermosos frescos. En la capilla se encuentran también estatuas de madera plateada de los duques lituanos y los reyes polacos. En el altar la imagen de San Casimiro. En el centro del altar la notable escultura de la Virgen con el Niño. También tiene frescos con escenas de la vida del Príncipe Santo, de 1858 a 1884, que fue canonizado en 1602. Desde este mirador se puede ver la Torre de Gediminas, la Colina de las Tres Cruces y la Torre del Campanario. Un poco más allá, los baños modernos. Nos dirigimos ahora hacia la Puerta del Alba o Puerta de la Aurora. Desde aquí comienza la ruta para Bielorrusia, que está a unos 30 kilómetros hasta la frontera de la Unión Europea. La Puerta de la Aurora es la única conservada de las puertas que se abrían en la muralla de Vilna en el siglo XVI. Y por encima se encuentra la capilla homónima, visitada por los devotos peregrinos, donde se expone una pintura que representa a la Virgen. Es de un artista desconocido de escuela italiana del siglo XVI. Se le atribuyen poderes traumatúrgicos. Ahora vamos a bajar hasta la plaza del Ayuntamiento y seguimos por la calle principal del casco antiguo. Vemos la fachada de la iglesia de Santa Teresa de Ávila del siglo XVII, que fue diseñada por el arquitecto que diseñó la capilla de San Casimiro, arquitecto Tencalo. El interior está decorado totalmente en estilo rococó. En el altar vemos la pintura de la Virgen y el Niño con San Casimiro y también el éxtasis de Santa Teresa del pintor Simón Sechovic. Al lado se encuentra el monasterio ortodoxo del Espíritu Santo, fundado en el siglo XVII. La portada es neobizantina y a lo lejos distinguimos las torres con las cruces ortodoxas. Allí descansan los restos de 3 santos mártires del siglo XIV, Juan, Antonio y Estaquio, que al negarse a renunciar a su fe fueron ahorcados de un roble. Llegamos a la iglesia grieco-católica de Santa Trinidad. Se cruza esta magnífica puerta y se accede a los aledaños de la iglesia. Es un basilio monasterio construido en 1514 y su portada es de estilo rococó lituano, diseñada por el arquitecto Gluwitz en 1761. El edificio de la Filarmónica Nacional y, como ellos le dicen, de estilo historiado.
Llegamos a la iglesia de San Casimiro, patrono de la ciudad. Es de los primeros edificios barrocos. Su fachada sigue la línea de la iglesia de Il Gesù en Roma. La iglesia sufrió varios incendios. Napoleón la convirtió en caballeriza. En el siglo XIX fue una iglesia ortodoxa y en la época soviética fue el Museo del Ateísmo. Y desde aquí nos vamos a dirigir hacia el ayuntamiento. Y ya estamos en la plaza del ayuntamiento. Esta es la fachada del ayuntamiento de estilo neoclásico. Y con estas vistas desde la plaza del ayuntamiento terminamos nuestra visita a la ciudad de Vilnius. Tracay es sinónimo de ciudad y de lago. El Parque Nacional Histórico de Tracay fue fundado en 1991 para preservar Tracay como centro del bosque lituano. Es el único parque nacional histórico, no solo de Lituania, sino de toda Europa. Cubre 82 kilómetros cuadrados, de los cuales 34 son bosques y los demás lagos. En el siglo XIV fue la antigua capital lituana y surge sobre una estrecha península, sobre los lagos Galve, Totorisciu y Luka. El pueblo de Tracay no sobrepasa los 6.000 habitantes y durante la Edad Media, cuando los mercaderes rusos se establecieron en Tracay, se construyeron varias iglesias ortodoxas. Desgraciadamente, ninguna de ellas se ha conservado. Estamos entrando ahora a la zona más interesante, que es un pueblo con casitas de colores de madera. Este es un templo de los caraítos, que es un grupo religioso judío que reconoce como única autoridad religiosa al Tanaj y sostienen que los mandamientos transmitidos a Moisés por Dios están descritos en la Torá. Se formó en el siglo VIII en la Mesopotamia. Además de la religión, los caraítas tienen una política de origen turco. A finales del siglo XIV, el gran duque Vitauras trajo caraítas y tártaros de Crimea. Y ahora llegamos al castillo insular de Tracay. Está construido en ladrillo rojo sobre una isla. Parece emergido de las aguas y de la misma Edad Media para transportarnos a viejas historias de damas y caballeros. Se comenzó a construir en el siglo XIV y en el XV se completó la mayor parte del castillo por Vitautas, que murió en el castillo en 1430. Solo se accede al castillo por una pasarela sobre el lago Luka. Una estatua del gran duque Vitautas, el más importante de la historia del país, ya que durante su época fue el ducado más grande hasta el Mar Negro. El gran duque lituano Vitautas, junto al ejército polaco, venció a la orden teutónica en 1410. El principal material es el ladrillo rojo y también se utilizaron piedras en los cimientos y las partes superiores, torres y murallas. Accedemos ahora al interior del castillo, que fue fundado por el héroe nacional de Lituania, Gediminas, allá por el año 1320. Este es el patio interior, que tenía galerías de madera que circundaban la muralla interior y eran utilizadas como accesos a otras dependencias sin tener que entrar al palacio.
Ejerció funciones defensivas y fue el centro de residencia de la monarquía durante el siglo XIV. En su interior se encuentra el Museo de la Historia de Trakai. Tiene también exposiciones relacionadas con los grandes duques y hallazgos arqueológicos. Vemos unos medallones de los principales duques. Este es el de Mindaugas, fundador del Estado lituano. Este es el de Gediminas. Y estos de sus hijos, Algirdas y Kęstutis. Y el último es de Vytautas, hijo de Kęstutis. De aquí pasamos a la sala de la Gran Duquesa. El busto del Gran Duque Vytautas y uno de los 15 cañones que tenía el castillo en el siglo XV. Esta es una pequeña copia de la obra pictórica de Jan Matejko, La batalla de Grunwald. Representa a la batalla que hacíamos referencia en el año 1410 que junto con los polacos vencieron a la Orden Teutónica. Vemos restos de algunos frisos y decoraciones del castillo. Y aquí algunas piezas del juego de ajedrez. Continuamos con nuestro recorrido. Estas fueron las primeras monedas que circularon en Lituania. Estas copias de la moneda de la época tiene el escudo del Gran Ducado lituano. Utensilios de la época y un casco lituano. Aquí se puede ver una muestra del suelo del siglo XVI y en él se ve la huella de un perro de ese tiempo. Esta es la denominada Sala Grande. Y una escena con vestimentas de la época.
Emprendemos el regreso a Vilnius. Pasamos por el parque industrial y nuevamente en nuestro hotel. Y por último, unas panorámicas desde el hotel. Y emprendemos el viaje rumbo a Riga, la capital de Letonia, no sin antes visitar la misteriosa colina de las Cruces, uno de los sitios más santos de la Lituania católica. En nuestro trayecto aprovechamos una última visita de Vilnius. Pasamos ahora frente a los barrios construidos durante la época soviética. Los edificios contaban de habitaciones individuales a lo largo de un pasillo, a cuyo final se encontraban los baños y una cocina grande comunes. Y ya estamos en la zona rural. Y llegamos a esta famosa colina que ha sido sembrada de cruces y que han simbolizado la resistencia del pueblo lituano. Yo calculo más de 1 millón de cruces. Dicen que los rusos la destruyeron un par de veces, pero que siempre volvió a resurgir. Algunos la llaman la colina de los ilusos, ya que los lugareños han acumulado crucifijos bajo la creencia de que les traería suerte. No es un cementerio, no hay nadie enterrado. Quien perdió algún ser querido, sobre todo los que murieron lejos en la guerra y nunca regresaron, son recordados con una cruz, de cualquier tamaño, desde centímetros hasta metros. El 7 de septiembre de 1993, Juan Pablo II visitó la colina y se encontró con una cruz erigida en 1981 después del atentado a su vida, con una inscripción que decía: Cristo, ten piedad del Papa, Lituania te lo suplica de rodillas. Desde esta construcción realizada al efecto, el Papa habló a los creyentes.
También hay algunos símbolos de otras religiones, como en este caso la judía. Realmente es una verdadera colina de cruces. Ahora, bueno, ahora estamos grabando. Mirá, vamos a hacer una prueba. A ver si esto llega... No, no llega ni a la cuarta parte.